Hola a todos, este es un video realizado por Sara Guerrero para el curso de Química 2 y el canal del profe Mr. Suárez. El día de hoy vamos a determinar el orden de una reacción utilizando Excel. Para ello vamos a utilizar como base el ejercicio 14.93 del capítulo 14 de Química, la ciencia central del libro de Brown, 11ª edición. Entonces, el ejercicio nos plantea que el ciclopentadieno C5H6 reacciona consigo mismo para formar diciclopentadieno C10H12. Se vigila una disolución de C5H6 a 0,0400 molar como una función de tiempo a medida que ocurriría el avance de la reacción 12,5H6 que produce C10H12. Se obtuvieron los datos siguientes. Entonces nos ponen una tabla con tiempo y concentración en molaridad de C5H6. Entonces el ejercicio nos pide graficar C5H6 en función del tiempo, el logaritmo natural de C5H6 en función del tiempo también, y la inversa de la concentración en función del tiempo igualmente. Entonces nos dicen que cuál es el orden de la reacción, es decir, que tenemos que comparar los tres órdenes, el R cuadrado, y decir cuál es el valor de la constante de velocidad. Entonces tenemos la siguiente tabla que nos recuerda cuáles son las ecuaciones integradas de cada orden. Hay que recordar que hay tres órdenes, el orden 0, el 1 y el 2, y variables para determinar, por ejemplo, la constante de la velocidad de la reacción. Entonces, para empezar, yo previamente había puesto ya los datos en una tabla, pero entonces, como en la tabla no lo ponen con el tiempo un decimal, pues la verdad creo que no es relevante, pero de todas maneras es bueno que lo sepan. Y de la concentración con 4 decimales, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos, utilizar estas funciones de acá y eh, acomodar los decimales que queramos o que necesitemos. Igualmente con este, y ahí nos queda exactamente como nos muestran los datos en la tabla. Entonces, tenemos ya los datos del orden 0, sí, que sería la concentración así normal, sí, que serían estos. Y ahora tenemos que determinar los datos del orden 1. Esta parte de acá sobra, vamos a quitarla, la verdad. Borremos esta parte de acá y organicemos. Uy, qué pena. Y organicemos de nuevo este lado de acá. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar el orden 1, que sería el logaritmo natural de la concentración de CH5, de C5H6. Coloquemos esto en mayúscula y empecemos a realizar las operaciones. Entonces, para este vamos a hacer que la fórmula sea igual logaritmo natural, es decir, ln, abre paréntesis, ¿sí? De la concentración sin ningún tipo de función, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces esto nos da un valor negativo, arrastramos, como arrastramos vamos a la parte inferior derecha del recuadro, seleccionamos y vamos jalando para que automáticamente se pongan todos los datos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la inversa de la concentración, es decir, 1 sobre la concentración de C5H6. Listo, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula, que sería igual a 1 dividido la concentración, sin ningún tipo de fórmula diferente. Le damos enter y esto nos daría un valor. Arrastramos de nuevo para que se autollenen los valores con las otras concentraciones, y ya tenemos
los datos de los tres órdenes que vamos a utilizar para graficar en función al tiempo. Listo, entonces a continuación lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos que vamos a graficar, ¿sí? Seleccionamos tiempo, solamente los valores, le damos control y seleccionamos el valor que vamos a tabular. Le damos en insertar, gráficos, y le ponemos en gráficos de dispersión sin ningún tipo de recta que una los puntos. Cambiamos a diseño rápido de tal forma que podamos rotular los ejes. Entonces vamos a poner M igual a 0, que sería el orden que tabulamos en esta gráfica. Aquí iría el tiempo en segundos y aquí iría la concentración de C5H6. Listo. Tenemos ya la primera tabla. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los valores del tiempo, control, y seleccionar los valores del logaritmo natural de la concentración. Hacemos lo mismo, insertar, gráficos, dispersión, lo organizamos de tal manera que se puedan rotular los ejes, M igual a 0, B a 1, perdón. El título del eje X va a ser igual como el anterior, tiempo en segundos. Y el título del eje Y va a ser logaritmo natural de la concentración de C5H6. Y listo. Creo que podemos eliminar un poco, dice opciones del gráfico, eje vertical, para que no sea, siento mucho el corte, pero estaba resolviendo una cosa. Entonces estábamos en que vamos a recortar un poco los valores del eje Y para que sea un poco más claro. Le damos doble clic, opciones del eje, y vamos a decirle que el máximo sea menos 2,5. Le damos enter y ahí ya se puede apreciar mejor la gráfica. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el inverso de la concentración. Seleccionamos los valores de tiempo, control, seleccionamos los valores del inverso de la concentración, le damos en insertar, gráficos, dispersión, y lo ponemos por acá. Listo. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo, ponemos de tal manera que se pueda rotular, M igual a 2, eje X vamos a poner que es el tiempo en segundos, y eje Y vamos a poner que es la concentración, el inverso de la concentración de C5H6. Listo. Entonces, ya que tengamos todos los valores graficados correctamente, entonces vamos a proceder a analizar los R cuadrado. ¿Cómo vamos a analizar los R cuadrado? Vamos a pararnos en cualquier punto de la gráfica número 1, que sería la del orden 0. Vamos a dar clic derecho y clic izquierdo en agregar línea de tendencia. Ella automáticamente, pues el programa Excel nos va a dar una función lineal por defecto. Tenemos exponencial, logarítmica, etcétera, pero pues él por defecto nos pone una lineal. Vamos a bajar y vamos a decir presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Tenemos entonces ya ambos valores, vamos a ponerlos por acá, vamos a agrandar un poco la letra y ahorita los volvemos a tomar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la gráfica del orden 1,
agregar línea de tendencia, también nos la pone lineal, activar la función de presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Vamos a ponerla por acá, subirle el tamaño de la letra. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la gráfica número 3. Clic derecho, agregar línea de tendencia, nos muestra una lineal, presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrado y lo ponemos a un lado un poco más grande de letra. Listo. Entonces, cerramos acá. Es hora de analizar un poco lo que nos arrojó la ecuación y el R cuadrado. Entonces tenemos que para el orden 0 nos dio un R cuadrado de 0,9359, para el orden 1 de 0,9812 y para el orden 2 de 0,9996. Siendo entonces el orden 2 el que más se acomoda a nuestro modelo, ¿sí? En este caso de la concentración del C5H6. Por otro lado, entonces tenemos que regresemos a la tabla para saber el valor de la constante de velocidad, ¿sí? Si ya determinamos que el orden es el número 2, entonces vamos a cuál será el valor de la constante de velocidad, que sería la pendiente positiva. Entonces vamos a ver que la pendiente, esta es una ecuación de la línea recta, es decir que la pendiente es el valor que acompaña a la variable, es decir x, siendo la pendiente en este caso 0,1632, es decir que nuestro valor de la constante velocidad es 0,1632. Entonces, en resumen, lo que hicimos el día de hoy fue graficar en función del tiempo y las concentraciones en sus respectivas ecuaciones integradas y analizar la ecuación de la línea recta que nos arroja la gráfica y el R cuadrado, dándonos que la reacción es de orden 2, ¿sí? Y con una velocidad, con un valor de la constante velocidad igual a 0,1632. Entonces eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y espero que se suscriban a el canal del Profe Mr. Suárez.